La buenas noches. Corresponde ahora al grupo municipal OSP. Están con nosotros Rafael Piña. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, ¿qué tal? Está también Gemma Midón. Buenas noches, Pepe. Y Manuel Osorio. ¿Qué hay? Buenas noches, Pepe. Bueno, hecha esta presentación corta, lo hago corto porque hay que aprovechar el tiempo, porque trae muchas cosas y vamos a ver si somos capaces de que entren todas. Tengo entendido que el pasado viernes pues se celebró comisión informativa y lógicamente se trataron puntos, cuatro de ellos fueron de OSP, ¿no? Y bueno, parece ser, que uno de ellos fue aprobado, ¿no? Y parece ser que entrará en el próximo orden del día del Pleno a celebrar el próximo viernes. Así es. Bueno, así es. me gustaría que comentáramos, pues, la razón de ser de cada pleno, de cada asunto, y el por qué también se deniega o no se deniega. En primer lugar, si os parece, vamos a tratar un asunto sobre las torretas de incendio, que son importantes a colocar, entiendo yo, en los sitios estratégicos para evitar los fuegos de verano. Voy bien, ¿no? Va, perfectamente. Pues venga, explícanos, Rafael. El año pasado tuvimos el desastre tan grandísimo que ocurrió en los municipios. Bueno, empezó por Coín, pasó por Mija, llegó a Marbella, llegó a Ojén y casi vuelve a hacer el círculo redondo porque se quedó prácticamente metido en Monda, un desastre ecológico y económico, porque apagar un incendio de este tipo, de este calibre, no es baladí, vale un dinero importante. Y que muchas familias los pasó canutas. Y bueno, y pensemos en los desastres de casas incendiadas, una persona que falleció, es decir, ¿cuánto cuesta apagar un incendio? Que eso es lo duro, mucho menos que prevenirlo. El año pasado nosotros cuando hicimos, y además se lo dijimos al señor Antonio Espada, que en este tema es el que llevaba las funciones, y le advertimos, le dijimos, pues había salido por una asociación de técnicos medioambientales y tal que hay a nivel andaluz, donde ellos dijeron que el gran problema y el enorme problema de este foco, de que hubiese abarcado tantísimos kilómetros, fue la mala detección, es decir, la torre de vigilancia contra incendios que estaba en la Sierra Negra o algo que le llaman, la torre se llama de Alamino, y resulta de que por los recortes, puñeteros recortes, no había vigilancia, es decir, antes esa torre de vigilancia estaba todas las 24 horas en los meses de verano. En esta ocasión solamente hay una persona, es decir, que el único horario que se vigila es 8 horas al día y claro, un día tiene que descansar a la semana. Pues ese día tocó que salió el incendio. El incendio se detectó por una torreta que está a 40 kilómetros. Es decir, cuando ya la cantidad de humo era perceptible desde una distancia tan grande. Tardaron 2 horas en llegar los primeros equipos para apagar el fuego. Imposible. Es decir, un frente con los días de viento que tuvimos la mala suerte de que también hicieran esos días, pues hizo el desastre ecológico que hizo. Nosotros la moción la hemos presentado en un sentido muy simple, además muy claro. El Ayuntamiento de Marbella, el Cuerpo de Bomberos ahora mismo tiene las funciones no solo para apagar fuegos en el municipio, también asumió, porque así se llegó a un acuerdo por parte del equipo de gobierno con Diputación, fuimos el único grupo que votamos en contra, porque entendíamos que no debería el grupo de bomberos, aunque siempre se colabore, que eso ha sido siempre y en eso sí estaremos de acuerdo siempre, pero no que asuma la responsabilidad. Es decir, ahora mismo el Cuerpo de Bomberos de Marbella y San Pedro Alcántara, los dos centros de bomberos, los dos cuarteles o acuartelamientos, tienen la obligación de prestar servicio en los 3 municipios colindantes, es decir, Benaví, Istá, Ojén. Eso es de obligado cumplimiento. De obligado cumplimiento. Es decir, hay un convenio con el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Málaga, y es obligatorio. Por lo tanto, nosotros entendíamos, la Diputación lo que se queda, el Consorcio de Bomberos, lo que se queda es con la prevención. Prevención. Evidentemente, también hay otra cuestión, es que los temas forestales no son de competencia municipal, son de competencia autonómica, pero de alguna manera el que conozca esta tierra sabe
cuántos chalés y cuántas urbanizaciones hay metidas dentro del bosque. Es decir, que de alguna manera un incendio forestal en este término, en esta zona, le va a afectar automáticamente a las zonas urbanizadas. Si pensemos en Benavís, en la Zagaleta, en el Madroñá, o pensemos en la carretera de por el Vila, pues fíjate. Que por todos los asuntos, por todos los sitios que veamos, sabemos que un incendio forestal automáticamente afecta a las urbanizaciones, a los cascos urbanos, a los grupos poblacionales o a las zonas pobladas. Por lo tanto, el cuerpo de bomberos de Marbella y San Pedro tiene que acudir inmediatamente ante un incendio. Y hago una pregunta, Rafael. Este acuerdo, este convenio, como quiera llamarle, ¿hay una contrapartida económica por parte de Diputación hacia el Ayuntamiento de Marbella? Sí, pero eso es otra historia. Es decir, el consorcio de seguros también presta precisamente para que haya buenas dotaciones en los cuerpos de bomberos, para que en caso de incendio para ellos le cueste menos. Entonces hay una dotación que ahí está el rifirrafe, que si me la da, que si me la quedo. Entonces la parte que tenía asumida con la Diputación en estos municipios se lo queda a Diputación y se lo pasa al municipio de Marbella. Es decir, que la contraprestación es mínima. Pagar un incendio de 100.000 euros al año para el material que tú necesitas, para los salarios que tú necesitas, eso es prácticamente una miniedad. Porque supongo yo que habría que de alguna manera aumentar la plantilla, ¿no? Se debería, si es que es peor, es que ha disminuido. Porque el consorcio tenía en la zona de la carretera de Ronda, Montarcones, tenían 4 bomberos permanentemente y esos se han ido. Es decir, que ahora tenemos menos dotación de bomberos que antes de que tuviéramos ese acuerdo. Es decir, la cuestión para nosotros es primordial, no solo es el coste económico, nosotros creemos que vivimos en un entorno privilegiado medioambiental. Nosotros estamos por debajo de la reserva de la biosfera de la Sierra de las Nieves, que tenemos ahí unos parajes que son una verdadera maravilla. Yo conozco bastante bien esos terrenos por mi hobby, o el hobby que he tenido durante tantos años de subir por esa sierra en bicicleta de montaña, y conozco eso bastante bien. Todas las 2 torretas de vigilancia que hay en la actualidad, una de ellas está en la carretera de Ronda. O sea, las torretas están... Sí, hay torretas. Entonces nosotros instamos a la Junta de Andalucía para que estén 24 horas de vigilancia. Por lo menos en el verano, por lo menos en la época peor, que yo conozco también la sierra, y ahora mismo a la vez tan pocas personas que utilicen. Antiguamente se hacía el carbón, se hacía... Ahora no, y donde hay pinares, esos son verdaderas teas, porque ahí hay la pinocha seca, las ramas secas. Es decir, que cuando hay un incendio en la actualidad eso corre como... Entonces, la única posibilidad es de vigilancia y prevención. Las torretas están ubicadas para la zona sur de una manera horrible. Están perfectamente ubicadas para el entorno de la reserva de la biosfera de la Sierra de las Nieves. Una está en el puerto de las Golondrinas, muy cerca de Tolón, y otra está en la carretera de Ronda, en la ladera que ya da hacia el norte de la sierra, vamos a decir. Muy distante, ¿no? Están muy distantes y están ubicadas para ver perfectamente la Sierra de las Nieves. Pero está la Sierra de Istá, Sierra Real o la Sierra Parmitera, que todo lo que es el valle nuestro, el valle, entre comillas, el valle del Guadalquivir, el valle de Rivera, no se ven. Es decir, cuando se detecten los fuegos, pues ya están bastante avanzados. Y nosotros lo que pedimos es que en la zona de la Sierra Real, Diputación ponga una torreta, aunque sabemos que le pertenece a la Junta de Andalucía, pero también sabemos los recortes y lo que hay, y como la que está encargada de la vigilancia y de la prevención es Diputación, el consorcio, pues que ponga, si no tienen personal, que lo busque, porque para eso lo tienen, y antes tenían 4 grupos o 4 bomberos aquí, para que haya una prevención y en el momento que salte, y que haya una vigilancia, motos, quad, que se meten por zonas que no deben, y más en verano, que cualquier chispa de una moto puede provocar un incendio. Es decir, que haya una vigilancia, y que haya una vigilancia en caso de que haya un incendio, que haya una llamada de auxilio rápida para que acudan los helicópteros, para que acudan lo que tenga que acudir, y se solucione el problema de inmediato y no haya un frente grande. Entonces eran las 2 cuestiones, por eso ha ido una Diputación, veremos a ver cómo queda, y la otra estaba con la Junta de Andalucía, para que en la provincia de Málaga, bueno, yo creo que el tema de ecologismo y el tema de bosque y el tema de naturaleza no debe de ser algo municipal, yo creo que a todos nos afecta, y la provincia de Málaga y Andalucía en sí es un patrimonio medioambiental maravilloso, que se dote. Es decir, en eso no se puede recortar. Es que hay tantas cosas en las que no se debería recortar, pero yo creo que en ese patrimonio medioambiental de ninguna de las maneras. Esto pasa como la salud, Rafael. La medicina preventiva ya no solo evita la enfermedad, sino evita gastar menos dinero. Evidentemente. Claro. Evidentemente. Se está haciendo lo contrario. Se está haciendo, es decir, no se recorta, porque al fin y al cabo,
si pasa lo que pasó el año pasado, a mí me gustaría saber ahora cuánto dinero se tiene que indemnizar a las personas que se le quemaron los chalés, las casas, cuánto costó apagar ese incendio, mano de obra, personas, y cuánto cuesta una vida, porque nos recordemos ahí que hubo una persona que falleció. Murió una persona, ¿no? El prevenir estas cosas no debe de ser acicate para que no se haga. Además, venía en la documentación, se decía que no había ni vigilancia porque no se pagaba la gasolina de los vehículos que están paseando por la sierra para que no haya... En definitiva, la comisión informativa lo votó a favor, ¿no? Sí, sí, es la primera vez que por lo general el Partido Popular, cuando deja que una moción pase a pleno, se abstiene. Y en esta propuesta nuestra, pues votaron a favor. ¿Qué os ha pasado? ¿O ha pasado algo? Porque nos quedamos un poco extrañados los demás grupos, ¿no? Pero bueno, ha pasado. Nosotros también sabemos que cada vez que nosotros instemos a la Junta de Andalucía, el equipo de gobierno, que es como si nosotros le pusiésemos el capote. Claro, porque eso es competencia de la Junta, ¿no? Son de la Junta y también de la Diputación, pero sabemos que cada vez que nosotros algo que le propongamos a la Junta de Andalucía y ellos entiendan que pueden dar versa, como se suele decir, pues esas mociones esas propuestas van a pasar. Y ha sido el caso, es decir, en el momento que instemos al equipo de gobierno, al Ayuntamiento de Marbella, a los que tienen la posibilidad de gestionar y sean para ellos, esas mociones nunca pasan. Desgraciadamente nunca pasa. Bueno. Pero las que estemos a la Junta de Andalucía, sí, esa no es el problema. Sabemos que van a pasar. Que no haya olvido el próximo viernes y entre en el pleno, ¿no? Sí, está aquí en el orden del día. Gemma, ¿por qué no nos habla del tan traído y llevado trapiche de San Pedro Alcántara? Porque parece ser que, bueno, que las obras se están acometiendo, ¿no? Pero hay, digamos, un descontento relacionado con este tema, ¿no? Bueno, están las noticias recientemente que nosotros nos hemos visto obligados a denunciar en contra de lo que hoy, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho la delegada de Cultura diciendo que nosotros lo único que queremos hacer es el mal por el pueblo y paralizar las obras. Nosotros entendemos y hemos estado luchando desde hace muchísimos años, incluso antes de formar parte de esta corporación, porque de una vez por todas se rehabilitara el primer edificio, o sea, anterior incluso a la fundación de la Colonia Agrícola de San Pedro, por el cariño y el sentimiento que despiertan la gente de San Pedro. Pero evidentemente queremos que se haga un proyecto de restauración y puesta en valor en condiciones, con unos métodos que no lleven a acabar con los elementos originales de este edificio. No podemos olvidar que este grupo municipal fue el que a finales del año pasado llevó la moción para instar a la Junta de Andalucía para que se catalogara como bien de interés cultural, pues por la importancia evidentemente que tiene no solamente al patrimonio histórico andaluz, sino evidentemente para un pueblo. Sabemos perfectamente que si ahora mismo se están llevando a cabo estas obras con unas técnicas totalmente invasivas, han destruido, son 2 naves, de la nave principal han destruido la mitad, completamente la mitad, están usando técnicas como percutores de grande dimensión, lo que hace que peligre la estabilidad. Marta tenía imágenes. ¿Puedes poner, Marta, las imágenes? Para que la gente lo vea mejor. Yo te hago una pregunta. Esas obras, el seguimiento de esas obras. Hay un experto, digamos, en historia, un experto en un arquitecto, una de profesión de categoría, ¿no? Para llevar un seguimiento sobre la ejecución de las obras. Evidentemente digo yo que tiene que haberlo, pero bueno, ahí estamos viendo la imagen y ahora te contesto. Mira, esta es la nave principal que te hablaba, que al día de hoy se encuentra en la pared donde vemos que hay esa... Justo la pared en medio, sí, también está derruida, es decir, desde ahí ese trozo está completamente tirado abajo y además hay un estudio arqueológico donde se demuestra que a esa altura existen unos hornos del original trapiche. Unos hornos y unas toberas que efectivamente, pues con esta demolición, que no es restauración evidentemente, no sé lo que entiende el Partido Popular de Marbella por restauración, esto no es una restauración, es una demolición, claro, en todas reglas. Para ese viaje no se necesita alforja. Totalmente. Esta mañana he pasado, porque yo sí que le he hecho un seguimiento, cosa que no parece que hayan hecho el delegado de obras, porque lo tuvimos que poner en conocimiento en la Comisión de Urbanismo el pasado viernes, porque no sabían que se estaban llevando a cabo estas técnicas, ¿no? Incluso le tuve que pasar fotos del estado en el que se encontraba. Pues esta es la otra nave donde, por ejemplo, se han alterado también las 2 ventanas que se han tapado
Y ahí sí que más o menos pues está cambiando la textumbre, ahí en un momento dado pues entendemos que es lo necesario. Por lo que tú explicas, no hay un control, digamos, exhaustivo es lo que nos da a pensar. para seguir la historia, vamos. Es lo que nos da a pensar. Esto había una grieta y aquí es donde decimos que se está usando el percutor pues de grandes dimensiones, que supone pues para la estabilidad del edificio era un peligro, pero vamos, de todas. Entonces, pues nosotros todo esto lo pusimos en conocimiento, ya le digo, en primer lugar al delegado de obras en la Comisión de Urbanismo del viernes pasado, igualmente lo hicimos en la Delegación Provincial de Cultura de Málaga y al Ayuntamiento en sí, puesto que parece que efectivamente, y más aún, son siempre muy rápidos en contestar, y ha contestado la señora Carmen Díaz 3 días después, o 4 días, no, 4 días o 5 días después de esta denuncia que hacemos nosotros. Es que ni siquiera se habían pasado por la obra, ni siquiera sabían lo que allí se estaba haciendo, y ni siquiera creo que conocen ni la historia, ni conocen el sentimiento, ni conocen el patrimonio, ni tienen sensibilidad por el patrimonio, que todavía es peor. Esto es el día de hoy. Ya no solamente han derrumbado esta esquinita, sino que también la primera planta, porque este edificio consta de dos plantas, pues en la planta de abajo también ha abierto ese gran agujero que estamos viendo, ¿no? Esa es la parte contraria a la primera foto que hemos visto, que es la parte final, digamos, de la nave, ¿no? Esta es la que hemos visto antes, de la parte final, y esta es la parte de la puerta de entrada a la nave principal, ¿no? Si me permite un inciso, Gemma, yo comentar para darle respuesta. Ahí se ve, perdona, sí. En la primera foto que se han cargado media nave. Es que ya se han cargado medio trapiche tirado al suelo totalmente. Y nosotros, Pepe, hemos preguntado a un arquitecto que conoce perfectamente el proyecto, conoce perfectamente el proyecto, conoce perfectamente ese informe del que hablaba Gemma y conoce lo que es en sí todo el edificio y el proyecto de competencia. Bueno, y lo ha calificado de una barbaridad. Y no solo eso, sino que él nos comentaba, esta persona, de que había advertido, porque él también se había dado cuenta de la existencia de esos hornos a los que mencionaba Gemma, y lo había advertido a los técnicos del ayuntamiento, pues en prevención de que no ocurriera eso que estamos viendo aquí en la foto, el derribo de los mismos, porque claro, ya es que entonces no cumple la función que tenía esa restauración. Pues parece que se lo han pasado, pues bueno, que han obviado todo. Lo que yo estaba diciendo antes, eso, ¿no? Que a lo mejor con lo de las fotos me perdí, no terminé, que la moción que se aprobó para que se declarara la VIC, que se llevó al Parlamento, entonces el expediente está en trámites para declararlo bien de interés cultural. Sí, tú, digamos, alteras los elementos originales de un edificio histórico como este, perfectamente la Junta de Andalucía puede decir ahora mismo que se paraliza este expediente y que todo lo que hemos luchado y todo lo que ha luchado un pueblo porque este edificio tenga la catalogación que se merece, pues por la falta de sensibilidad y de conocimiento que tiene el equipo de gobierno, pues van a acabar con ello, ¿no? Aún así llega todavía más lejos, y es que pueden pensar que nosotros queremos hacer el mal, como han dicho ellos, o parar obras que llevan muchos años ellos prometiendo. Sí, llevan muchos años prometiendo, incluso antes de que Ángeles Muñoz fuese, era candidata, todavía no era alcaldesa. También tenemos que decir que ha habido 2 partidas que se han desviado hacia Marbella. Tenemos que decir que son 6 años que ellos han contribuido. A la piscina de Miraflores. Y al paseo marítimo. Y al centro social de Miraflores. Sí. Ellos no nos pueden tachar a nosotros de que queremos el mal, porque evidentemente en los actos que hemos hecho anteriormente se demuestra que no, pero sin embargo nosotros sí podemos tacharlos a ellos, que durante estos 6 años que han tenido la posibilidad de ponerlo en valor y de restaurarlo, han conseguido que el mantenimiento fuese de un total abandono, y ellos han participado en esto que hoy estamos viendo. El haber estado tanto tiempo sin meterle mano, ¿ha deteriorado de alguna manera el propio trapiche? Evidentemente, pero no solamente con el trapiche, sino con cualquier edificio de estas características y con estos años, ¿no? Con esta antigüedad. Y también quiero dejar muy claro que nosotros hemos denunciado, pero es que mañana vamos a ir más allá y vamos a denunciarlo tanto a la Consejería de Cultura como a la Consejería de Urbanismo de la Junta de Andalucía, puesto que el Ayuntamiento de Marbella está incumpliendo las normas urbanísticas del propio PEGOU aprobados por ellos en el 2010. Porque la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía de alguna manera tiene alguna competencia, ¿no? No tiene competencia en este caso porque, por desgracia, todavía no está catalogado, entonces es de plena competencia del ayuntamiento, o sea, del municipio, en este caso del Ayuntamiento de Marbella. Entonces ellos lo único que pueden hacer en un momento dado es presionar, como está haciendo la delegación, pidiéndole por escrito lo mismo que nosotros le llevamos pidiendo ya más de 2 semanas, que es el proyecto de la obra, que no sabemos por qué motivo no nos lo dan. Otra vez, una vez más, falta de transparencia. Si usted no tiene nada que ocultar y efectivamente
esto es necesario, ¿por qué no nos hacen llegar el proyecto? Pues al día de hoy seguimos sin ello. Pero como estaba diciendo antes, incumplen sus propias normas urbanísticas, las del PGU de Marbella. Este edificio está catalogado en el catálogo del PGU con un nivel de protección 2, donde dice claramente que está prohibido derrumbar total o parcialmente la estructura del edificio. Totalmente lo que están haciendo ellos, que es, ya no están las imágenes, pero los que nos están viendo lo han podido ver, cómo han derrumbado la mitad de una nave. Es decir, que están incumpliendo totalmente con las normas urbanísticas, y que entiende la gente que nosotros, personalmente, las 3 personas que estamos aquí, pero en nuestro grupo entero y muchísimos sanpedreños, denunciamos esto por la sensibilidad que tenemos hacia este edificio, pero que lo hacemos también es que hablando de este tema, Pepe, no puedo parar. Lo hacemos también porque el Ayuntamiento de Marbella tiene que cumplir con la legalidad y tiene que cumplir con el PGU que ellos mismos aprobaron en el 2010. No, que te iba a preguntar, ¿de alguna manera huelga la palabra restauración? Que si esto es una restauración, huelga, que no vale, que no da de sí. Yo creo que es evidente, yo creo que yo es que no sé cómo explicártelo después de lo que estamos diciendo. Si esto es una restauración, esto es una demolición, Pepe. De hecho, se han visto por allí camiones que ponían demoliciones. Y además, además demoliciones. Y además muy curioso porque el proyecto inicial, Gemma, corrígeme, yo creo recordar que eran 1.200.000, 1.300.000, rondaba 1,5 millones aproximadamente, y el de ahora parece que son el doble, es el doble. Es el doble. Si puedo, y que Marta deje esa foto, porque es que esa foto ilustra la realidad de lo que ha pasado con el trapiche y por qué nosotros nos quejamos de la dejadez durante tantísimos años. Ese muro de piedra amarilla que se ve delante de la acera, debajo del camión, ese muro lo hicieron lo menos 3 años después, por lo menos 3 años después de hacer el rellano de la calle Juan Illesca, es decir, la prolongación de la calle Juan Illesca. Hicieron el rebaje y no hicieron nada más. No sé si ustedes recuerdan hace 4 años, 3-4 años, que tuvimos un invierno y una primavera de lluvia bestial, que estuvo lloviendo. Afectó mucho ahí, ¿no? Es claro. A raíz de ahí nosotros denunciamos, señores, que se está agrieteando el trapiche. ¿Qué es lo que ocurrió? Que como no se había puesto ese muro que hay de refuerzo de la tierra, al reblandecerse con tantos días de lluvia, el trapiche, el terreno ha cedido. El terreno cedió y ahí fue cuando empezaron a salirle las grietas. Yo recuerdo que yo he estado allí cuando se hacían actividades. Señor Carlos Carrión, hemos pedido una calle para y era un sitio encantador. Encantador, y no corría ningún peligro de derrumbe ni nada que se le parezca. Yo estaba allí como concejal en determinadas actividades que organizaban pues una asociación que había allí. Carlos Carrión y... ahora no me acuerdo del nombre, ¿no? ¿No era Tambalache? No me acuerdo bien. Era un sitio extraordinario que daba gusto estar allí. Pero después ya vino Gil, ¿no? Que quería hacer ahí un restaurante, era una pesquera, hubo muchísimos proyectos. Yo creo que ningún equipo de gobierno que ha estado gobernando en Marbella, desgraciadamente no podemos decir que gobierne en San Pedro, porque es que directamente hemos visto como uno tras otro han seguido dándole la espalda a este edificio y así lo encontramos hoy como lo encontramos, pero que jamás pensábamos que se iba a actuar de esta manera, porque ya te digo, quiero que dejarlo muy claro, esto no es una restauración, esperemos esto que es un derrumbe. Haya sentido común y... Pero desgraciadamente, Pepe, ya esa nave ya está perdida, esa mitad de la nave, la foto veíamos como hay un camión y una excavadora dentro del edificio, lo estamos viendo ahí, un camión de grandes dimensiones y una excavadora dentro del edificio removiendo todo tipo de piedras y moviéndose ahí a sus anchas, acampando a sus anchas dentro de este edificio, que es que es totalmente es muy peligroso. Correspondiente por escrito y todo, ¿no? Todo, este tema, ¿no? todo. Bueno, esperemos que haya... La falta de sensibilidad, primero, total. Lo segundo es que esto se está haciendo con las prisas que se están haciendo por la dejadez que había durante muchísimos años en la presión que se le ha dado por parte no solo de OCP, también de muchos sanpedreños. Y lo tercero es que ellos lo buscan todo para que esto esté más o menos terminado poquito antes de las elecciones del 2015. Es decir, es Ángeles Muñoz en su pura esencia y es la fórmula y la manera de trabajar de este equipo de gobierno. Ellos no trabajan para el pueblo, trabajan para mantenerse en el poder y tratar de ganar las próximas elecciones. Es lo único que les preocupa. Las elecciones las decide afortunadamente el pueblo. Manolo, vamos a hablar de la estación de autobuses de San Pedro. Bueno, pues de estación lamentablemente poco, más bien de parada, Pepe. De parado, de apeadero, de...
Cuéntanos cómo va este tema. Bueno, el tema de la estación de autobuses o de la parada del apeadero es algo que venimos reivindicando O sea, no desde... se puede considerar estación de autobús. Pepe, yo no sé si tú has visto la foto, nosotros, bueno, algunas hemos colgado en las redes y tal. O sea, Y que me he bueno, ido yo bueno, pues es simplemente un casetón, un kiosquito donde se dispensan los billetes, donde se hace la venta de billetes, pero después no hay una marquesina, que puede dar cobertura a las personas que estén allí para la intemperie, para... porque no hay movimiento suficiente de autobuses para hacer... Además, muchísimo, Pepe. Ahí hay incluso, yo te diría que hemos estado un par de días porque nosotros quisimos, y como te decíamos, es algo que hemos venido reivindicando durante mucho tiempo al equipo de gobierno, y es algo que siempre nos dicen ellos a nosotros, y nos suelen decir, y constantemente nos lo dicen. Eso es inminente, mira, no os preocupéis porque eso lo vamos a resolver de forma inminente y tal, mira. Se lo hemos reclamado en infinidad de ocasiones, y esta última vez nosotros llegamos a decirle ya, mira, oye, si realmente vosotros no le vais a poner remedio al tema, tomaremos nosotros carta en el asunto, que nosotros lo que hicimos fue pedirle a la ciudadanía, al pueblo de San Pedro, que firmase para formar una comisión y estudiar de forma definitiva dónde va a ir esa parada, dónde va a ir, en este caso parada no, sino la estación de autobuses, ¿no? Nosotros en poco menos de 4 o 5 días recogimos cerca de 3.000 firmas, 2.600 y pico, 2.700 y pico firmas. Yo creo que fue una respuesta masiva a la problemática de ahí. Yo creo que es algo que está ahí, es algo muy candente, y como bien decía Gemma en el tema este del trapiche, nosotros pedimos información, bueno, si eso es algo ahí que es inminente, dónde se va a ubicar, hacernos partícipes del proyecto, qué es lo que se va a hacer, dónde se va a poner. Pero como de costumbre se obvia. Es decir, O sea, por parte del equipo de gobierno no hay todavía una decisión dónde y cómo y qué capacidad va a tener. ellos tienen, no, comentar, por favor. No, sí. Bueno, No, hombre, por favor, digo, sí. No, yo iba a decir que hubo 2 comentarios que se han hecho y en la comisión se habló que ellos Esto se ha llevado hoy a comisión, ¿no? No, es que esto es una propuesta de OCP el viernes pasado rechazada por el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular ha rechazado la propuesta, pero sí arrancamos un compromiso por parte del equipo de gobierno de que inminentemente se van a avanzar, porque estaba un poco parado el tema y a raíz de nosotros ponernos a trabajar, pues hemos movilizado y se han comprometido con OCP y con esas 2.700 firmas que se le presentaron en la comisión para darle más celeridad al tema, aunque ellos no han querido de ninguna manera que estemos nosotros en esa comisión, que era lo que pedíamos. Pero de alguna manera sí se ha conseguido, porque en nuestros comentarios verbales que le hacemos a muchos ciudadanos estamos presionando para que la estación se traslade de la zona sur de San Pedro lo más céntrica posible, porque había muchísimas quejas de muchísimos ciudadanos de que no podían ir a la estación por nocturnidad, por la lejanía, por la soledad en la que estaba esa estación, y bueno, por lo menos eso de una manera verbal se ha hecho y se ha presionado para que se traslade hacia arriba, y ahora está en el centro de San Pedro, más o menos en la zona del Boulevard, ¿no? Y el compromiso que se ha sacado, y creemos, y si no ya nos encargaremos nosotros de seguir presionando, es para que se haga una estación de autobuses en San Pedro de Alcántara digna, como merece una población de cerca de 40.000 habitantes, que no puede tener lo que tiene ahora mismo. Es decir, que eso da vergüenza. Es decir, yo quiero que ustedes piensen en un pueblo como el nuestro, que alguien llegue de un viaje largo y que no tenga un sitio para hacer sus necesidades. Es que no lo hay, es que no existe nada. O alguien que porque venga de retraso, yo tengo ya fotos hechas. El pueblo más chiquitito, el pueblo más pequeñito de Andalucía lo tiene. Pero es la dejadez, la desidia y la falta de sensibilidad. Yo escribía en un foro, y además lo digo y me reafirmo en ello, digo, si se pudiera castigar a alguien, que yo no soy castigador, pero si pudiera alguna vez uno decir, señores, le voy a poner a ustedes un castigo, como hace un juez de Granada, que no recuerdo el nombre, y a los críos, es un juez de menores, y los pone a hacer trabajos sociales antes que otras historias, ¿no? Si yo tuviera la posibilidad de hacer un castigo, yo pondría a los 15 del equipo de gobierno, durante un mes, tener que coger 4 veces el autobús en San Pedro de Alcántara. Todos los días y en pleno verano. Y para que sepan la realidad de las cosas, ¿no? Porque claro, esa sensibilidad no la tienen, porque ellos no usan el autobús, aunque nosotros tampoco lo usemos, que yo no soy usuario habitual del autobús, pero lo vemos y lo sufrimos con nuestros hijos cuando lo hemos tenido que llevar a Marbella, porque no puedes con un autobús allí, no te atreves a dejarlo, etcétera, etcétera. Que el castigo es que tuvieron que coger 4 días, un mes, 4 veces diario allí. Ve a los extranjeros, esos turistas, como vimos el último día, Manolo y yo cuando veníamos hacia Marbella, por lo menos 50 personas con sus maletitas,
No era en este caso en la estación de San Pedro de Alcántara, pero era en el Cortijo Blanco, al sol, a pleno sol. Además es una imagen para el turismo feísima, Pepe. Es decir, tú la sensación que le queda, yo creo que muchos de nosotros y cualquiera ha viajado al extranjero y muchísimas veces a la hora de coger un tren, que bueno, a la hora de coger el tren, a la hora de coger un autobús y eso, tú miras en las marquesinas que vienen los horarios, y los horarios para empezar se cumplen a rajatabla, tienen cierta referencia, es decir, y es un poco la carta de presentación de un municipio. Si realmente, imagínate estas personas que vengan de turismo de una forma puntual, que quieran en un momento dado, porque tenga buenos servicios, porque tenga incluido eso, quiera venirse a vivir en un futuro, comprarse una vivienda aquí, vivir aquí porque vivimos en un paraíso, claro, pero aquí hay asignaturas muy pendientes y una de ellas es esta. La carta de presentación en cuanto al tema de servicio de autobuses es pésima, yo creo que es pésima y no sabemos por qué, no hay forma de coger la sartén por el mango, siempre, incluso, o sea, bueno, porque... tema no va al próximo pleno. No, esa fue otra de las propuestas que ha ido también al pleno y que no consciente de que se debata ni que de que podamos discutir, que podamos sentarnos a ver dónde va a ir esa ubicación, si la ubicación es la idónea, porque no digamos a ver dónde quieren poner la estación, porque nosotros en San Pedro queremos decidir dónde los sanpereños queremos decidir dónde ponemos nuestras cosas y hacer algo con una visión de futuro, Pepe, que no sea algo, pues bueno, pues lo provisional o lo inminente se convierte en provisional y lo provisional se convierte en San Pedro en eterno. Y lo eterno, la verdad, pues después deja muchísimo que desear, son servicios muy precarios, muy precarios. Ya que estoy contigo, Manolo, sí. El tema del cementerio. Bueno, pues es que te voy a contar. Del cementerio, el tema del cementerio es otra propuesta que hemos llevado también en esta última comisión, que recogimos el testigo de la concejala de Parques y Cementerios, de Alicia Jiménez, donde ella nos invitaba a, bueno, pues ella pues quería recoger nuestras propuestas, las propuestas que pudiéramos hacer los distintos partidos y también la ciudadanía, porque nosotros, Pepe, nos hicimos eco de una presentación que hizo muy en petit comité. Yo creo que lo hicieron, el equipo de gobierno lo hizo muy a los chitas callando, porque no quería que trascendiese, ¿no? No como acostumbra normalmente a hacerlo de una forma pues muy rimbombante, dándole mucho bombo y platillo para que se viera. ¿Por qué? Pues porque ellos sabían de sobra que en este proyecto, en el proyecto del cementerio, se estaba incumpliendo la ley en parte de ello. A mí me gustaría pues dividirlo, porque ese proyecto se podría dividir en dos, digamos así, que es la construcción del tanatorio, que no se incumple ninguna ley, no se llega a incumplir, pero sí nace ya mermado, nace corto. Es un proyecto donde tú ya, cualquier pueblo de nuestro entorno, con la mitad de población que tenemos nosotros, tiene el doble de salas. Pero eso sigue como proyecto todavía, no han empezado obras ninguna. Mira, eso ha salido publicado, el edicto en el BOMMA, ha salido publicado, y bueno, en la última comisión se nos decía de que posiblemente salgan nuevos proyectos más, pero bueno, ese tipo de respuestas y de evasiva, Pepe, lo hacen cuando se ven acorralados, cuando ellos ven que nosotros en las alegaciones, porque OSP presentó alegaciones, como yo te decía, digamos así, podríamos dividir este proyecto en dos. Uno es la construcción del tanatorio, que decimos que no incumple la ley, no la incumple, pero sí nace ya muy mermado y con un número de salas que no es el adecuado para una población como la nuestra. Pero sí incumple la ley en la ampliación del cementerio. Si tú vas a construir nuevas sepulturas, tú tienes que cumplir unos requisitos como marca la ley mortuoria. Y además es muy estricta la ley, Sí, es bastante estricta. Mira, para darte unos datos, si tú vas a hacer la ampliación, tienes que tener un perímetro sobre la sepultura mínimo de 50 metros de perímetro, donde puede ser zonas ajardinadas y zonas donde no haya ninguna construcción, pero es que después hay otro perímetro más aún, es decir, abarca 200 metros más donde no se puede construir, no puede ser zona residencial. Pues los cementerios nuestros están apiñados. Por desgracia. Pepe, yo te puedo decir que nosotros sabemos que que la sepultura, las inhumaciones que se están haciendo ahora en San Pedro son debidas, bueno, pues a un reajuste que están haciendo de nichos que están viendo que las personas que no pagan, las personas que han pasado a sus difuntos a los osarios, y que están haciendo, y así están tratando de cubrir el expediente. Se le han echado encima a los vecinos del entorno porque saben que lo están incumpliendo. Han presentado también alegaciones.
tenemos constancia también que las personas del instituto, los responsables del instituto, que queda un tiro de piedra, cuando la ley dice que si ya no se viese más alternativa, es decir, porque el municipio estuviese de forma tan delimitada y no hubiese forma de construir en el municipio ningún otro, como mucho se podría llegar a 25 metros. Y nosotros decimos, la evidencia dice que es que desde ahí hasta el instituto, hasta el entorno y al colegio incluso, no llega ni a 5 ni a 10 metros. Es decir, no llega a nada de eso. Con lo cual, nosotros pretendíamos, hicimos la propuesta, le recogimos el testigo, ella que nos invitaba, la señora Muñoz y su equipo de gobierno, en este caso Alicia Jiménez, nos decía, hombre, que siempre está abierta a propuestas que pudiésemos hacer nosotros, los vecinos y tal. Bueno, pues si está abierto, vamos a crear una comisión, vamos a llevar una comisión al pleno para que se cree esa comisión, que podamos estudiarlo y dar nuestras alternativas. Pues no, increíblemente, después de la invitación que se nos hizo, pues se ha desestimado. No consideran oportuno que nosotros llevemos o que se constituya esa comisión para eso, ¿no? Yo creo que es una vez más, lo que hacen ellos es intentar vender una imagen del resto, por la parte que nos atañe a nosotros, de OSP. Muchas veces nos llevan como una imagen, tratan de hacernos una imagen como muy extremista, una imagen poco democrática y muy radical, que dista muy mucho de lo que realmente somos y de lo que realmente, y lo demostramos en estas cosas. Nosotros educadamente le recogemos el testigo y ellos, nos dejan con dos pares de narices a nosotros, a la ciudadanía y a esos ciudadanos en concreto que no están en nada de acuerdo con este proyecto, que entendemos que se podría resolver de otra forma. Entonces, la comisión informativa denegado y no va a pleno tampoco. No, tampoco. Pero quería añadir un comentario mínimo sobre los temas que dice Manolo. Es decir, tenemos que tener en cuenta una cosa: el cementerio de San Pedro de Alcántara, primero, que está prohibido, que ellos quieren camuflarlo como reforma de ninguna de las maneras. Además, la propia ley de policía mortuoria dice clarísimamente que todo lo que sea aumentar el número de sepulturas y aumentar la superficie es reforma, y la reforma, ampliación. Es ampliación, y ampliación se tiene que someter a la ley de creación de nuevos cementerios, que es la que estaba diciendo Manolo. Por lo tanto, no cabe ninguna posibilidad que se diga de reforma, porque nosotros tenemos el registro de la propiedad, donde ese terreno antes, hasta hace poco, se estaba catalogado como vivero, nunca como cementerio. Es decir, lo único que ha hecho el PGO es poner ese terreno como rojo, pero nunca ese terreno ha formado. Y el plan general lo ha recalificado. Sí, el PGO lo ha calificado, pero nunca ha formado parte del cementerio. El proyecto inicial. Que el proyecto inicial del cementerio, reformar sería reformar el proyecto inicial del cementerio. No ampliar. Y esto es ampliar. Y eso el PGO en el 2010 y la ley de policía mortuoria de Andalucía es del 2001. Por lo tanto, no cabe ningún tipo de posibilidad. Luego, otra de las cosas que nosotros estudiando vimos es que se van a crear unos 320 nichos. No hay posibilidad de ampliación de ninguna de las maneras. Es decir, una vez que se ponga el tanatorio en la parte de abajo, en la parte que dábamos... O sea, ya el cementerio no da más de sí. No daría más de sí. Entonces, el único hueco que queda entre el tanatorio y el cementerio actual da para una construcción que viene en los planos de unos 320 nichos. Además, confluiría porque hay un grupo de nichos que está construido y ellos lo ponen como nuevo. Es decir, que ellos ya han ampliado el cementerio de una manera sesgada, sin que nadie lo sepa, sin que haya ninguna posibilidad de alegaciones y tal. De forma ilegal. De forma ilegal. El eso ayuntamiento ha incumplido desde la época Gil y este equipo de gobierno también, y ha creado nuevos nichos de una manera que no se debería de haber hecho. Y la concesionaria, si ha sido la concesionaria, pues lo mismo. La cuestión es que la ampliación sería de más o menos unos 320 nichos. 320 nichos, nosotros cuando hemos hecho el estudio estadístico que ellos nos presentan, es decir, que no es ni más ni menos que ellos nos presentan, hablan aproximadamente, no recuerdo ahora bien, unas 320, 330 inhumaciones en el municipio de Marbella. Nosotros hemos sacado el porcentaje que le correspondería a San Pedro, el tanto por ciento serían entre unas 100 y 110, aproximadamente inhumaciones al año. Si van a hacer 320 nichos, en 3 años están llenos. Es decir, pongamos que todo el mundo no va a poner a sus familiares y tal, que siempre puede aprovechar nichos con familia, etcétera, etcétera, 5 años. Es decir, ¿ustedes creen que el dinero que va a costar el tanatorio, ampliación del cementerio de San Pedro de Alcántara, que puede ser más o menos unos 1 millón de euros, 800 y pico mil euros, ¿ustedes creen que vale la pena que por la cabezonada de no reunirse con los demás grupos, de consensuar las cosas, de hablarlas, de buscar nuevas instalaciones, ponerlas en nuevos sitios, en nuevos lugares,
se vaya a gastar dinero que dentro de pocos años... O sea, OSP es partidario de hacer un nuevo cementerio. Claro, y nosotros tenemos el sitio, lo hemos estado estudiando, lo único que hay que hacer es una modificación puntual de elementos que se hace cada vez que le da la gana a cualquier persona privada, como hemos visto en el Yo me acuerdo cuando no se podía tocar el plan general, el Corte Inglés... Bueno, es que ahora mismo, en pocos meses, Eva, que está en los temas de urbanísticos, ha visto cómo se han hecho modificaciones puntuales de elementos, es que casi en todos los plenos. Pues algo público más. Nosotros entendemos que el sitio idóneo sería la zona de la finca de Roca, es decir, por encima del estadio de San Pedro de Alcántara, una zona deshabitada, está cerca de San Pedro, está cerca de Nueva Andalucía, que no se nos olvide que el cementerio de San Pedro también le presta servicio a la ciudadanía de Nueva Andalucía, estaría en un entorno que se va a crear nuevo, allí estaría la feria, allí estaría, es decir, que estamos hablando de una zona que no le perjudicaría absolutamente visualmente y cumpliría perfectamente todos los temas de policía mortuoria. Sin problema de ningún tipo. ¿Que ahí se pone el tanatorio? Bien, que no. En el polígono industrial de San Pedro de Alcántara, justo al lado del parque de bomberos de la Policía Nacional, perdón, la Policía Local, allí una zona anchísima, una parcela municipal, pues allí se podía poner y la parcela es municipal. Sí, la parcela es municipal. Es decir, y hacemos algo de futuro, hacemos un tanatorio en condiciones, que San Pedro, por suerte, y estamos casi seguros todos, San Pedro va a seguir creciendo, igual que Marbella, las zonas turísticas, las zonas de costa, cada día crecen más. Es decir, vamos a pensar en 30 o 40 años. ¿Y el equipo de gobierno qué os contesta? No contesta. No contesta. Es decir, cuando tú le haces todos estos planteamientos, dices, ya se os contestarán a las alegaciones. Dan evasivas, Pepe, no da una respuesta concreta ni nada, y es lo que veníamos diciendo en los diferentes temas que hemos tocado esta noche, es que ya en San Pedro estamos cansados de proyectos de formas provisionales, nada de darle una solución definitiva a este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que este es una muestra muy importante también de lo que es la forma de actuar del equipo de gobierno. Bueno, se van cumpliendo los plazos del programa. Ahora vamos a tratar un tema de impuestos, de algo que nos tienen machacados a la ciudadanía. Y recuerdo una declaración de un economista alemán actual, hace unos días, que decía que los gobiernos se equivocan creyendo que subiendo los impuestos iban a recaudar más. Sabéis lo que ha ocurrido en España, ¿no? Han bajado. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, la picaresca, el ciudadano busca soluciones, ya que no se las dan, ellos los buscan. ¿Qué ocurre? Que lo lógico es que tenía que haber subido, digamos, la recaudación, pues ha bajado un 9%. En fin, eso es... que no somos economistas, lo intuíamos. Como anécdota. El IBI, ¿qué pasa con el IBI? Es difícil, el IBI que es un impuesto local, municipal, ¿no? Sí, local, municipal, totalmente municipal. Yo voy a intentar resumir lo máximo que pueda, pero es complejo, es muy complejo. Es complejo. Es decir, el municipio de Marbella está 23 años sin hacer revisiones catastrales. Teóricamente se tienen que hacer cada 10, pero lo que siempre ha habido, vamos a dejarlo, es decir, el Estado, que es Hacienda, que es la que tiene la potestad de hacer las revisiones catastrales, y el Ayuntamiento, pues de alguna manera se han puesto de acuerdo, vamos a dejarlo. Estaba ya prevista para que se hubiesen hecho en el 2010, pero claro, en el 2010 venían las elecciones locales, entonces se postergó al 2011 y se empiezan los expedientes y se hace toda la ponencia de valores a partir de las elecciones. ¿Qué es lo que ocurre? El Ayuntamiento pone el tipo impositivo, es decir, el porcentaje que se va a aplicar al valor catastral de la vivienda. El valor catastral, por lo general, hacen zonas en el municipio, dividen en zonas por sectores. En esos sectores miran las escrituras de los últimos años de ventas de... ¿Quién toma esa decisión? Es el catastro, Hacienda. Ellos tienen la Hacienda, ¿no? Es Hacienda. Hacienda clasifica los... Ellos toman los sectores urbanísticos, Puerto Banús, Andalucía, en San Pedro lo dividen en varios sectores, los sectores tal cual. Entonces, de esos sectores buscan las últimas escrituras de venta. Y sobre esas escrituras se aplica el valor catastral, la media que sale de esa zona, el 50% del valor del mercado. Y así se va viendo. Evidentemente, si vendes en Puerto Banús, las escrituras serán mucho más altas que si lo venden en la Divina Pastora de Marbella, la Divina Pastora de San Pedro, en zonas más. Entonces, el valor catastral va. Después hay unos coeficientes correctores, si estás en una esquina, si es una zona comercial, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? El municipio de Marbella tenía, sabiendo, porque notifica a Hacienda, notifica al Ayuntamiento que se está haciendo una ponencia de valores. Además, los ayuntamientos colaboran con Hacienda, no son los responsables, pero colaboran con Hacienda.
Bien, este ayuntamiento sabía que se estaba haciendo una ponencia de valores. ¿Qué ocurre? El ayuntamiento la potestad que tiene es la de poner el porcentaje que se va a aplicar sobre el valor catastral del inmueble. Eso es potestad del ayuntamiento. Eso es potestad del ayuntamiento. Que es del 1 al 9. Si no es del 0,4 al 1,4, 1,3, si no recuerdo mal. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos ya saben que se está haciendo la ponencia de valores. Ellos ya saben que eso se va a aplicar a partir del año 2011. Va a venir en los recibos del 2012. Los primeros recibos con el nuevo IBI. Pero hay, en la ley del propio catastro dice que los ayuntamientos tienen que poner el tipo impositivo que se va a aplicar en el primer año del catastro antes del mes de junio. En esta ocasión, ¿de este año? De julio, no, del 2011. Ah, del 2011. Es decir, cuando se hace estamos hablando de la ordenanza del 2011, ya. Para el 2012 el ayuntamiento tenía que aplicar el tipo impositivo que se iba a cobrar en el 2012. ¿Qué ocurre? Aquí había un tipo impositivo muy alto porque los valores catastrales estaban muy bajos. Es decir, los ayuntamientos tienen esa potestad para que haya un equilibrio en ese impuesto entre unos municipios. Y aquí el suelo es distinto a otros. Eso es, pues entonces se aplican unos valores precio del mercado, para que el ayuntamiento pueda recaudar lo razonable. ¿Qué ocurre? Que aquí se sube el IBI, se sube el valor catastral, pero el ayuntamiento deja el mismo tipo impositivo. El ayuntamiento debería de haber bajado ese tipo impositivo porque sabe que el año que viene todos los valores catastrales de todos los inmuebles del municipio van a crecer. No lo hace. Calladito, además en los informes que se nos dan a nosotros vienen de una manera muy sesgada. Y vende que no se suben los impuestos. Sí, eso es lo primero que dicen siempre. Es decir, ellos sabían perfectamente lo que iba a ocurrir. También hay que decir una cosa, los valores catastrales no se aplican en el primer recibo, se aplica, es decir, todos los inmuebles, viviendas, locales, aparcamientos subterráneos, etcétera, todos los inmuebles, urbanos o rústicos, el nuevo valor catastral se aplica en 10 años. Es decir, no se aplica en el primero, se va aplicando sucesivamente cada año. Pero algunos hemos visto cómo el recibo se ha incrementado, de algunos que pagábamos 300 euros, en 2 años más de 400 euros. Perdón, de 300 a 400. Es decir, una barbaridad. Para el pot, es que es un porcentaje casi del 100%. Es que estamos hablando de unos porcentajes muy elevados. Pues es que este año vuelve otra vez a subirnos el IBI en el mismo porcentaje. Porque, para que lo entienda la audiencia, indistintamente de lo que marca Hacienda, los ayuntamientos tienen potestad para aplicarle un porcentaje menor o mayor. Exacto. Ellos tienen ese margen por lo que he explicado, porque hay ayuntamientos que los valores catastrales, un pequeño ejemplo, una zona que crece muy rápido, que los valores de mercado de las viviendas suben, pero no ha subido el valor catastral. El ayuntamiento sabe que todo es más caro, que todo le cuesta más, puede poner el tipo impositivo más alto. Un ayuntamiento que hay poca o que va decreciendo, el ayuntamiento puede bajar el tipo. Tiene esa posibilidad de corregir. Aquí se han subido los valores catastrales, pero el ayuntamiento no ha corregido nada. ¿Qué pedimos nosotros en esta moción? Y además, hoy en día, hemos hecho nuestros estudios pertinentes, la propuesta iba perfectamente documentada. El valor medio de mercado en el municipio de Marbella en el 2011, el valor medio de venta estaba en 2.630 y tantos euros el metro cuadrado. En febrero del 2013 está en 2.063 euros el metro cuadrado. Ha bajado 600 euros el metro cuadrado de valor de mercado. Entonces, por esa regla de 3, el ayuntamiento debería de aplicar esa rebaja, ¿no? Evidentemente. Es decir, cualquier persona que me esté oyendo ahora mismo en este municipio, San Pedro, Marbella, en Andalucía, alguien alquilábamos, los que hemos tenido esa posibilidad de alquilar un local o un piso o cualquier, pues estaban entre 800 y 1000 euros y burradas de esas y más, y ahora se están alquilando en 400, en 500. ¿Quién los alquila? ¿Quién los alquila? Conozco muchísima gente del centro de Marbella que nos hablan y nos dice que llevo un año sin alquilar mi piso, cuando yo mi apartamento lo tenía alquilado todos los veranos y lo he alquilado 15 días, lo he alquilado tal, y he tenido que rebajar el precio. Es decir, lo que no puede ser, es decir, un ayuntamiento no puede estar ajeno a las circunstancias de la ciudadanía, y están totalmente ajenos a ellas. Muchísima gente está pasando apuro y tiene que sacar dinero para pagar el IBI. Pues no, mire usted, nosotros lo que hemos pedido de una manera muy razonable es que, porque también hay otras historias, que nosotros cuando pedimos la propuesta de que bajara el IBI en el primer año, no se podía por ley, también nos explicaron desde los técnicos del ayuntamiento que habían bajado, que si se bajaba esos porcentajes en algunos sitios pagarían menos IBI que tal. Es decir, pues no, el primer año que se aplica este tipo impositivo, que fue en el 2012, pues que el IBI
se corrija en el año 2014 de manera que los ciudadanos paguen lo que pagaron en 2012, que ya había subido un porcentaje alto y estamos hablando de los problemas que tenemos a nivel económico en todas las circunstancias y tampoco hemos querido ser lo más razonables posible. Bueno, pues no ha ido ni a la comisión de pleno. Es decir, la propuesta, para poder debatirla y para poder razonarla, no ha ido a la comisión, ni siquiera ha ido a la comisión de pleno. Es decir, no han permitido ni siquiera que la defendamos en la comisión de pleno. Y queremos decir otra cosa. Según comentarios que se nos hizo en alguna de las comisiones hablando de otros contextos, con el plan de ajuste, etcétera, etcétera, y en alguna documentación que nosotros tuvimos, en el 2014 la subvención ha empadronado, que eso es ilegal y hay sentencias totalmente por el Tribunal de Justicia Superior de Justicia de Málaga, negándosela a Fuengirola, negándosela a Torremolinos, a Benalmádena, es decir, que han tenido que quitar la subvención, ha empadronado. Aquí parece ser que nadie ha denunciado y no ha ocurrido nada, pero es ilegal y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Bueno, pues en 2014, según esa documentación, esa subvención desaparece. Entonces nosotros entendemos y vamos a presionar todo lo que podamos y más, y estamos planteándonos cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar para presionar al equipo de gobierno para que en el 2014 el tipo impositivo del IBI baje. Y nosotros entendemos que lo razonable, lo lógico y lo que debería de ser es que bajase de manera tal que los vecinos pagaran el IBI que pagaron en el 2012. Es que es increíble, entre el IBI, la basura, el agua, la luz, El agua estamos en un la bombona de butano, es que todo que ha llegado a los máximos. hay criaturas Y sin bueno, trabajo. no, criaturas, todos, nosotros, todos, que... Pero lo de las subvenciones, como lo hemos dicho muchas veces, era propaganda política y mucho menos, y no hay que ir más allá ni que pensar mucho más, porque era tan fácil como está diciendo Rafa de haber bajado el tipo impositivo y ya está, pero es mucho más rentable para su imagen que la gente vaya a pedir una subvención y que el ayuntamiento se lo dé, porque Ángeles Muñoz y el equipo de gobierno son buenísimos, ¿no? Entonces estaba todo estudiado, porque ya te le digo, vuelvo a repetir, es mucho más fácil bajar el tipo impositivo y favorecer no solamente a estas personas, que evidentemente nosotros hicimos una campaña grande para que todo el mundo se enterara de que existía esta subvención, pero por desgracia todo el municipio, todos los ciudadanos no se enteran. Entonces, Cuando habla de todo... Es que es más rentable para ellos. Más rentable para ellos porque siempre hay muchas personas que no van a solicitar esa bonificación. Y como no la solicitan, no se la dan. De hecho, este año ya no se podía solicitar la subvención. Sí, los que la habían solicitado el año pasado sí les servía para este año, pero tú no podías solicitar como una nueva subvención si tú no la habías hecho el año anterior, ¿no? Yo es que voy a hacer una pregunta ahora que no es que no tenga nada que ver con el programa, mucho tiene que ver, ¿no? Yo recuerdo que en la época de... la maldita época de Gil, lo digo así, ¿no? Pues se organizaron varias manifestaciones cuando hubo esa subida del agua, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con los colectivos? Quisiera, como partido político que soy, los colectivos, ¿qué papel están jugando en tu opinión, en vuestra opinión? Los colectivos, la gente que conozco que está en colectivo lleva muchos años. Es decir, mira uno las asociaciones de San Pedro Alcántara de todos los niveles, deportivas, asociaciones de vecinos, culturales. Pero sobre todo son la misma gente que había hace 20, 25 años, prácticamente. Es decir, no hay renovación, ¿no? No hay renovación. Es decir, hay una apatía absoluta, una falta de credibilidad en el sistema, que yo creo que el sistema ahora mismo, si ahora mismo hubiera elecciones, el porcentaje de abstención sería bestial, pero porque la gente no cree en el sistema. Pero la apatía, Rafa, es porque en esos momentos, esas manifestaciones a las que tú aludías, Pepe, y te referías, estaban manifestándose los que hoy están gobernando. ¿Qué pasa? Que cuando están viendo que estás haciendo lo mismo que lo que tú reclamabas en su momento, estás diciendo, tú te vas a venir a reírte de mí ahora que voy a salir yo aquí. Había para que el próximo que entre... asociaciones que daban el callo. Sí, pero es que hoy, muchísimos, pero nosotros en nuestra redacción no recibimos ni una nota del movimiento vecinal. Bueno, yo no voy a decir quejándose ni nada, ¿no? Pero muy reivindicativa, ¿no? Sobre el tema de la subida del IBI. Aquí es cierto que aquí existe también otra postura, ¿no? Aquí existe otro ambiente diferente y que nosotros ya lo hemos denunciado muchas veces, y yo lo vuelvo a decir otra vez, que por desgracia hay muchas asociaciones que querrían denunciar y decir que no están a favor de algunas cosas, pero existe ese temor porque por parte del ayuntamiento pues se le... digamos, le coaccionan o le meten ese temor diciendo que si se ponen de la parte de otros grupos o bien denuncian y lo dejan en evidencia, pues estas subvenciones mínimas además que tienen,
pues pueden llegar a desaparecer. Gemma, si es que eso es muy saludable para la colectividad. Sí, estamos de acuerdo. De que no haya, digamos, sometimiento y que a nadie, a ningún partido político. Sería lo ideal. Para eso están las Es que las asociaciones tienen que ser apolíticas, tienen que nacer como apolíticas, ni izquierda, ni de derecha, ni de centro. Tienen que mirar por los intereses y por lo que se han creado. Hasta ahí llegamos. Pero cuando existe detrás una presión, porque las asociaciones sabemos que necesitan mucho dinero para hacer sus talleres, para hacer sus cosas, para tener la sede abierta, para muchas cosas. Si desde el ayuntamiento te dan una mínima cantidad de dinero, pero si encima te dicen, y si te postulas a favor de esto, o me pones la cara colorada, haciéndolo así, te quitamos las subvenciones. Y por otra parte... Esas son las peñas, esos son peñas. No, eso Pues existe. Nosotros no estamos en contacto con las Mira, asociaciones, cuando Pepe. ponen un bar y toda la historia y tal, esos son peñas. Un movimiento vecinal es algo más serio. Bueno, también contamos con la otra cara de la moneda, por llamarlo así, que es que la gente está muy cansada. La gente, como ha dicho Rafa antes, no confía en el sistema, pero no confía en el sistema, te digo yo, ¿por qué? Que soy joven. Porque yo soy la primera que me he manifestado 1000 veces en la universidad y que sigo manifestándome al día de hoy cuando veo que por una causa justa, ¿no? Pero llega un momento en el que la gente está ya tan cansada de decir, ¿y para qué voy a salir a la calle si no van a hacer nada, si no van a cambiar? Y eso es lo que nosotros... Todos, no nosotros como partido político, sino como ciudadanos, es lo que debemos de cambiar. Mira todo lo que se está haciendo en Madrid, las manifestaciones que está habiendo por el cambio de sistema y demás. Yo creo que en la línea, evidentemente, hay muchas manifestaciones que se salen de donde deberían de estar, porque siempre hay grupos que las fastidian, pero salir a la calle y manifestarse es uno de los pocos derechos que nos queda a los ciudadanos, y es lo que hay que alentar a que los ciudadanos lo hagan. Aunque este tema... Tu pregunta, porque es que no quiero dejarlo en el tintero y voy a hacerlo lo más breve posible. Se han puesto en marcha el tema de los distritos, ¿vale? Los distritos, la función fundamental es la de la participación ciudadana. Es decir, que cada uno en su zona, en la parte de la participación ciudadana. Bien. Se crean los consejos territoriales de distrito, se reúnen una vez al año. Es decir, esa es la participación que concibe este equipo de gobierno, una vez al año. Los han reunido ahora para a bombo y platillo, con televisión, con imágenes, como a la señora alcaldesa le gusta, que se vea rodeada de gente y tal. Bien, los reúnen para elegir los 2 miembros de la Junta de Distrito, es decir, la Junta de Distrito es como un pequeño pleno en la zona, donde participan los representantes de los grupos municipales, según la representación, es decir, nosotros hemos presentado uno en cada uno de los distritos de este municipio, Izquierda Unida otro, el PSOE 2 y el PP 5. Pero hay dos representantes en la Junta de Distrito, que eso es inconcebible. En otras Juntas de Distrito hay muchísimas más personas representando los diferentes colectivos. En este municipio van 2, que es el que ha elegido el Consejo Territorial del Distrito, es decir, las asociaciones y los colectivos ciudadanos. Me llaman el otro día personas y dicen, me han llamado a las 12 en la reunión, pero esta gente que se cree, si yo estoy trabajando, ¿quién vamos ahí? Si fulano de no sé quién, si fulano de no sé cuál, si mengano de no sé cuál, estamos trabajando, ¿quién va a ir? Claro, no puede ir. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es decir, la mayoría de las personas que tengan un poco de inquietud no han podido ir a decidir quiénes van a ser los representantes de los distritos, pero es más grave todavía. En San Pedro, en Nueva Andalucía y en Marbella se han creado en estos últimos años cientos de asociaciones. Y digo la palabra cientos de asociaciones. Para acopar el Partido Popular, hechas a su imagen y semejanza, con su gente, sin pagar cuota, con 5 o 6 asociados, 7, 8 colectivos con de... 3 personas pueden crear una. Claro, pues con eso ha sido suficiente, y resulta que de alguna zona de Marbella, que me llama uno de los que están ahí, dice, vamos a ver, se han reunido a las 12, de mi barrio había 47 asociaciones de vecinos, que yo no conozco ni a 10, había 47, y los votos de los 2 representantes han sacado, el 1 y el 2, 17 votos y 17 votos. Es decir, que los que ya iban sabían perfectamente a lo que iban. Es decir, ¿cómo vamos a fomentar la participación ciudadana si aquí lo que se fomenta es que el equipo que está gobernando lo que quiere es anclarse en todos los sitios? Hemos visto en los consejos sectoriales, lo hemos visto en todo. Es decir, el Partido Popular mete a 80 personas en el consejo. Es que no alentan de ninguna manera la participación ciudadana, no se le da caché, no se le da vidilla, no se le da protagonismo. Y el reglamento está funcionando. El reglamento va a funcionar. Mira, Pepe, el reglamento de participación ciudadana que se hizo en la época de las gestoras, los consejos territoriales tenían muchísima más potestad que los propios distritos. Los consejos territoriales tenían más potestad y más argumentos
y más posibilidades de gestionar en las zonas en los entornos donde ellos vivían, que el propio reglamento de distrito. Es decir, el reglamento de distrito, además, es un compromiso que se lo dije a Félix Romero el día, digo, lo primero que haré, si algún día tengo la potestad de tener la posibilidad de tener gobierno y de tener es cogerlo y tirarlo a la papelera. Porque es que es justo lo contrario de la idea de los distritos. Bueno, muy rápido, hablar un poquito del tema aunque podríamos hablar del último pleno, ¿se sacó algo en claro? Sí, el tema del puerto. Clarísimo. El equipo de gobierno no quiere contestar ninguna de las preguntas que le hace la oposición, no quiere decir nada, porque nosotros pedimos documentación, pedimos hacerle las preguntas pertinentes que la oposición entendiera y que la señora alcaldesa lo explicase. Todas las propuestas que propuso la oposición, negadas. Voto en contra del Partido Popular. Ni las 3 comparecencias, ni una comisión informativa, pues nosotros decíamos que queríamos saber cuál había sido los motivos de evaluar o que el ayuntamiento apoyara a una empresa externa antes que apoyar al grupo de empresas que se habían creado por parte de empresas del municipio. Negado. Qué lástima, con lo bien que hubiera venido para el municipio. Nosotros le preguntamos, hay posibilidades de que se haga. Nosotros también preguntamos, porque entendemos que era una pregunta que teníamos que hacer, y además hemos estado trabajando en este tema, ¿por qué a Puerto Banús? Además nos engañan las dos. Es decir, la Junta de Andalucía, yo le presento una serie de documentos, noticias de periódicos, donde la Junta de Andalucía le niega a la concesionaria de Puerto Banús porque no habían llegado a acuerdos en la ampliación de Puerto Banús, pero la Junta de Andalucía se compromete de oficio a hacer la ampliación de Puerto Banús. Sí, en el año 2006. De oficio, la Junta de Andalucía, por no llegar a acuerdo con la concesionaria de Puerto Banús, se compromete y está escrito a hacer la ampliación de Puerto Banús 440 y tantos atraques. Si eso es así como lo estoy contando, Pepe. Es una falta de Por eso es que son los dos. Pero ¿sabe lo que dice la señora Muñoz en la campaña electoral del 2007? Reunida con el presidente del Consejo del Puerto Banús. Mi compromiso es para desbloquear la ampliación de Puerto Banús y voy a hacer todo lo posible para que Puerto Banús se amplíe. Señora Muñoz, no ha movido usted un músculo para que se amplíe Puerto Banús. Ni un músculo. Además, nada más que hay que mirarlo, cómo está la dejadez que tiene Puerto Banús. Yo nada más que le digo una cosa, Pepe, a cualquier ciudadano, a cualquiera, que salga de Puerto Banús una persona que venga del aeropuerto, que venga en un taxi y llegue a Puerto Banús, la carretera pagada, la dejadez de los jardines, la dejadez que hay. Y ya no quiero hacer ningún comentario más de Puerto Banús porque no quiero ponerle encima ni una mancha. Y eso sí viene en taxi, porque te viene el autobús y llega. Es decir, ¿ustedes creen que esa marca, la cuarta marca, el cuarto puerto más caro del mundo? Eso es una de las bendiciones de este municipio. Y que lo tengan dejado. Que ha dado mucha vida, muchísima abandonado. vida. Y ahora estamos hablando de proyectos, supraproyectos, cuando el proyecto que se tenía que fomentar y se tenía que poner en valor por parte de la Junta, los espigones rotos, que es una de las mociones que hacen los espigones, porque la gente se bañe rotos. No hay quien los arregle. Es decir, algo que tenemos en valor, que tiene mérito, que tiene una carta de presentación perfecta, lo tienen abandonado y nos vamos a poner ahora a hacer un segundo proyecto, macroproyecto, con las peleas, con los líos que tenemos. Rafael, lo triste de todo esto, y termino, es que la clase política no da la información veraz suficiente. Sí, eso es. No da la información. ¿Y qué ocurre con esto? Que se va a trompicones, la prensa se equivoca, como los partidos locales lo hacen equivocar, etcétera, etcétera. Como decía, Por desgracia. Falta una cosa en política, nosotros lo decimos. La información. Ni de derecha ni izquierda, sentido común. Yo estoy hablando general, de una manera Sentido general. común es lo único que falta en política, e intentar de solucionar las cosas de la mejor manera. Todo el mundo se puede equivocar, Sí, pero por no se supuesto. puede equivocar tanto, que es el gran problema. Bueno, que tengáis buen pleno el Y próximo lo viernes. intentaremos, esperemos no pelearnos demasiado. Manolo, gracias. Muchísimas gracias. Gemma, gracias. Gracias a ti. Y Rafa, gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes gracias por seguirnos a este programa de OSP Siempre.